Victoria Perrotti. Este es su tiempo. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el problema que plantea el tema de la verdad. Los invito a pensar, ¿se puede hablar de la verdad de los acontecimientos o de la construcción que hace el hombre de ellos como artífice de un camino? Según el diccionario de la Real Academia Española, la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto de que ellas forman la mente, tratándose más bien entonces de una idea de correspondencia entre el orden de lo físico y lo percibido. Para Parafraseando a Platón, es lo que se halla oculto detrás del velo de la apariencia, es decir, que lo que cambia es meramente aparente. Sin embargo, Sófocles dice que la verdad es una construcción sociohistórica determinada, anclada en el tiempo y en el espacio, mutable, cambiante, que se comprende en relación con el contexto de producción, representación y actuación de tal verdad. Para comenzar, creo que primero debemos diferenciar la verdad absoluta de la verdad relativa. La primera se entiende como el conocimiento completo y total de la realidad y que no puede ser impugnado en el futuro, es decir, es aquella realidad inflexible, con hechos inalterables, fijos e invariables. Por ejemplo, es una verdad absoluta que no existe un círculo cuadrado ni un cuadrado circular. Ahora, veamos sobre esta verdad haciendo un poco de historia. Recordemos el año 1400 después de Cristo. La idea de la verdad absoluta en ese entonces era irrefutable, inmutable y universal. Sin embargo, a partir del cisma de la Iglesia, renació una actitud cuestionadora y reveladora. Y digo renació porque esa actitud ya se había manifestado anteriormente en Grecia. Los humanistas fueron quienes le dieron impulso a esta nueva forma de entender y concebir el mundo y el hombre. Estos pensadores comenzaron a estudiar lo que podía hacer el hombre en vez de sus limitaciones, es decir, deliberaban hasta dónde podía llegar y dónde quedaba Dios. Y ya que la Iglesia perseguía y condenaba en aras de mantener su verdad. Los primeros cuestionaban la verdad absoluta basándose en la experiencia como fuente de conocimiento y el pensamiento crítico. Son protagonistas de esa época Erasmo de Róterdam, Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo, entre otros, como así también Copérnico, Kepler y Galileo Galilei. Estos últimos eran distintos investigadores de la astronomía, quienes por medio de la experimentación y estudios científicos fueron perfeccionando sus teorías a través del tiempo. Prueba de que con la duda, el ensayo y la comprobación logramos avanzar hacia teorías más evolutivas. Entonces, a partir de esta ruptura y de las nuevas experimentaciones hechas por estos pensadores, podemos hablar sobre la verdad relativa, entendiéndola como el conocimiento incompleto o parcial sobre la esfera de objetos estudiados, y contiene elementos que con el progreso humano se modifican, se profundizan o son reemplazados por otros. Asimismo, esta nueva verdad depende de la situación que se esté viviendo y de los ojos con los que se la mire. Vayamos a otro campo, el de la ciencia. A partir del siglo XIX, los inductivistas, como Rudolf Carnap, sostienen que la ciencia progresa porque va incorporando nuevas teorías a su acervo. Los deductivistas, como Karl Popper, aseguran que progresa porque, a partir de sus innovaciones, se acerca más a la verdad. En cambio, Bachelard argumenta que suelen darse cambios bruscos en el desarrollo del conocimiento y que esos cambios representan un corte en el proceso de la investigación científica. De ese modo, cuando surge una teoría científica distinta de la anterior,
no se limita a establecerse como continuación de esta, sino que se sitúa en un nuevo contexto epistemológico. En materia de religión, ¿hay realmente una verdad absoluta? Y en ese caso, ¿hay un poseedor de la misma? ¿Serán los católicos, los protestantes, los budistas, los musulmanes? Todas estas preguntas nos demuestran que en realidad estamos en presencia de perspectivas frente a la verdad. No hay una verdad absoluta por la cual regirnos. Cada individuo decidirá, en base a costumbres, creencias o mandatos, qué camino seguir. Con respecto a lo político, están los de derecha, los de izquierda, los de centro, todos con su forma de entender el mundo y, por lo tanto, con sus diferentes soluciones. Pero, ¿qué corriente es la más acertada? ¿Hay una corriente acertada? ¿O quizás depende del Estado y de su momento político y social? Hablemos de matemática, que es, o todos dicen que es, una ciencia exacta. Si mal no recuerdo, en octavo año, estudiamos los errores de medición. Puede que las causas se deban al contexto, al observador o a los instrumentos de medición. ¿Pero acaso no proponen una inexactitud para la reina de las ciencias? Aquí podemos observar otra verdad refutable. Igualmente, estas verdades contribuyen a la organización, yo diría intento de dominación, de la sociedad, ya que si tomáramos un cristal de causa-efecto, podríamos ver que la ausencia de criterios absolutos ha dado lugar a la confusión sobre lo que es correcto y lo que no lo es, y la relatividad moral nos ha dejado sin un marco adecuado con el cual orientar nuestra conducta. Entonces, ante la pregunta de si las verdades absolutas existen o no, concluiré expresando que todo depende. Depende de la lente con que cada individuo mire su realidad y entienda, o crea entender. Como lo expresé antes, todo lo absoluto y concreto es rebatible. Y si miro la realidad, nadie podría discutir sobre la realidad en cuanto a que existe. Tal vez esa sería una verdad absoluta. Miro mi realidad, o creo percibir la suya, o la tuya. Está sentada ahí. Yo estoy parada aquí. Pero ¿es verdadero esto que percibo, que veo, o lo que percibe cada uno de ustedes sobre sus vidas? ¿Es real? Y si todo lo que yo creo y ustedes creen que es real no lo fuera, y tan solo, como dicen algunas voces por ahí, se tratará todo esto de una mera ilusión? Muchas gracias.